Bienvenidos a nuestro programa de discipulados semejantes a Cristo. Hoy estamos en el día 14, lo que significa, Pastor Wilfredo, que llevamos ya 2 semanas de estar compartiendo de este discipulado. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Pastor, este día ya con todos los poderes para poder compartir acerca de este tema de la sabiduría. Y como usted lo dice, ¿verdad? Llevamos 14 días con ¿verdad? Desarrollando este estudio. Así que estamos contentos y muy alegres y ya listos. Así es, ese día vamos a continuar con lo que es la sabiduría. Decíamos el día de ayer, hablamos un poquito acerca de poder inculcar valores en los niños, hablamos también de pensar antes de actuar, y este día queremos enfocarnos un poco en lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de lo que es la sabiduría. Entonces vamos a estar estudiando un pasaje importante y es lo que vamos a estar compartiendo durante todo el discipulado de este día. Pastor Wilfredo, ¿cuál es el pasaje del cual vamos a estar compartiendo en este discipulado? Amén, Pastor. Este día vamos a estar hablando acerca de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Pastor, sobre la sabiduría. Y vamos a estar hablando específicamente de Mateo capítulo 7, versículo 14, donde nos habla, Jesús nos cuenta acerca de una parábola sobre los 2 fundamentos. ¿Usted se acuerda de esa parábola, Pastor? Completamente, pero se los voy a leer para que todos conozcamos la historia y podamos tener, de hecho, para ser exactos, está Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Pastor Wilfredo, creo que en este pasaje es exactamente lo que hablábamos ayer acerca de que la inteligencia es tener el conocimiento, pero la sabiduría es el que aplica lo que ha aprendido. Y acá el Señor lo dice bien claro, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Entonces aquí es donde también la Biblia dice que no debemos de ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Entonces hablemos un poco acerca de este pasaje donde dice que uno edificó sobre la roca, el que hizo la palabra, y el otro edificó sobre la arena, aquel que no hizo caso. Entonces yo creo que ese tema es bien importante porque hoy en día nos encontramos con muchos creyentes, y hablo de todas las denominaciones, en las que predicamos acerca del amor de Dios, acerca de la santidad, predicamos acerca de hacer las cosas correctas, predicamos acerca del perdón, pero solo predicamos. Y entonces ya en la práctica, cuando llegamos a conocer a cada hermano, y que conste que no es que este mensaje sea para todo, sino que yo quiero comenzar desde mí, desde mi persona, es decir, que tanto estoy practicando lo que leo en la Biblia. Entonces yo creo que un predicador predica más con lo que hace que con lo que dice, ¿verdad? Entonces yo creo que hablemos un poquito acerca de esto, Pastor Wilfredo, de la diferencia de edificar en la roca a la diferencia de edificar en la arena. Correcto, Pastor. Este es un pasaje que nos enseña, de hecho es una parábola, Pastor, una parábola es un mensaje corto que nos enseña una gran verdad. Un mensaje corto ficticio, ¿verdad? Correcto. Que nos da una verdad. Correcto, es como una ilustración, ¿verdad? Que nos enseña una gran verdad, y esta verdad que nos enseña Jesús con esta parábola es que parte de la sabiduría, Pastor, como usted lo mencionaba, eso está en Santiago capítulo 1, versículo 22, si no me equivoco, donde Santiago dice de que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces este pasaje de la Biblia nos enseña algo muy importante, que parte de la sabiduría es practicar la palabra de Dios, o como Jesús le decía: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os digo. Entonces parte de la sabiduría es esto, Pastor, practicar la palabra de Dios. Ahora, esto, Pastor, no solamente es para los líderes o para los pastores o para los diáconos, o sea, esto es para todo aquel creyente, todo aquel que sigue a Jesús
todo aquel que es discípulo de Jesús, todo aquel que es hijo de Dios. Este es un mandamiento para todos, pastor. Entonces, parte de la sabiduría es practicar la palabra de Dios. Y como lo decíamos, no solamente para pastores, sino para todos los creyentes. Porque a veces se le echa más la carga a nosotros que tratamos de predicar, ¿verdad? Que tratamos de compartir una enseñanza bíblica. Y puede ser cierto, ¿verdad, pastor? Quizás tenemos un poco más de carga porque nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, entonces debemos de practicar, y esto es algo muy importante. Leía una vez acerca de unas personas que juegan golf en un campo. Entonces había un grupo de gente jugando en este lugar, y de repente habían como unas 20 personas jugando, y en eso había un pastor, ¿verdad? Y todo el mundo no era creyente, ¿verdad? Y todo el mundo diciendo malas palabras, quejándose, diciendo un montón de cosas, pero de repente voltearon a ver al pastor y vieron de que él no decía nada, y le preguntaron al pastor: pastor, usted nunca se queja de nada, no dice nada, juega bien tranquilo. Entonces el pastor dice: ustedes así me ven, dice el pastor, ¿verdad? Pero le digo, si yo hablara con solo una escupida que yo diera a esta grama, al césped, se quema. Y entonces es que muchas veces estamos fallando en eso, ¿verdad, pastor? En practicar lo que la Biblia dice. Ahora, no vamos a practicar tal vez todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que dicen de que cómo voy a practicar todo lo que dice la Biblia, sino que debemos de practicar lo poco que nosotros ya conocemos de la palabra. ¿Sí o no, pastor? Así es. Yo creo que en esa parte que quizás cada uno de nosotros debería, después de tratar ese tema de la sabiduría, de tratar de convertirnos en practicantes. Y esto es bien interesante, porque no es que yo tenga que leer cada día 10 capítulos de la Biblia. Quizás voy a leer solo un capítulo, pero en el capítulo que yo lea voy a luchar, o puedo pasar quizás toda una semana con ese capítulo, pero si al final de la semana yo estoy practicando todo lo que ese capítulo me enseña, definitivamente habré avanzado mucho más que cualquier persona que leyó 50 capítulos en un mes, ¿verdad? Porque la idea no solamente es leer la Biblia, sino practicarla. Y yo recuerdo de este pastor que él tenía en su Biblia, usted miraba su Biblia y decía PC, ¿verdad? La P significaba probado y la C comprobado, ¿verdad? Entonces la idea era que cuando encontraba, por ejemplo, un texto donde la Biblia enseñaba acerca de que tus oraciones son estorbadas cuando tienes problemas con tu esposa, entonces venía él y decía, bueno, voy a tratar de no pelear con mi esposa para que el Señor pues me oiga, y entonces probaba y comprobaba, es cierto, el Señor me escuchó. Y entonces qué bonito es que nosotros podamos manchar nuestra Biblia, no solamente para preparar un mensaje o para compartir a alguien el versículo, sino que lo podamos probar. Y bien interesante, porque cuando nosotros probamos lo que la Biblia dice y luego comprobamos que es correcto, nuestra fe, como decíamos ayer, el temor a Jehová depende del conocimiento. Entre más vamos conociendo nosotros al Señor, más vamos confiando y más vamos teniendo temor a Él y a su palabra. Entonces yo creo que todos deberíamos, a partir de esta clase, comenzar a practicar la Biblia. Yo creo, como usted decía, es bien difícil. ¿Cuántos versículos tenía toda la Biblia, Pastor Wilfredo? Usted me lo decía hace 2 días. Sí, tiene más de 31,000, ya no recuerdo. Exactamente. Entonces digamos que hay 31,000 y algo de versículos. Entonces uno dice, es bien difícil que uno pueda practicar esas 31,000 verdades, pues, porque al final cada versículo quizás tiene una verdad intrínseca, una verdad que aunque pareciera un versículo que solo tiene 3 nombres, es un versículo que nos puede dar mucha enseñanza. Entonces yo creo que debemos de comenzar a practicar todo lo que leemos. Entonces en esta clase vamos a pensar, Jesús dijo que todo aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé con este hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y fíjese que es justamente esa parte me llama mucho la atención, Pastor Wilfredo, porque menciona que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon estas 3 cosas contra aquella casa. Entonces lo que usted decía ayer, de que
Aun cuando sufríamos deberíamos aprender a tratar de no sufrir tanto, aunque las cosas estén difíciles. Y un hombre sabio, a pesar que la situación está complicada, ¿verdad? Tiene la sabiduría y la tranquilidad para poder enfrentar cada una de estas batallas. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros debemos de cuidar que nuestros hijos, que nuestra familia esté edificando sobre la roca que es Cristo. Regresando a ser practicantes, Pastor Wilfredo, ¿cuál sería el consejo que podríamos darle a cada hermano que nos está viendo? ¿Cómo yo puedo comenzar a practicar la Biblia, teniendo en cuenta que dice la Biblia, por ejemplo, un mandamiento dice no mentirás? Jesucristo dijo de que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, si nos está viendo una persona que miente 100 veces en el día, porque existen, pues, ¿verdad?, personas que exageran la verdad, como una persona que practica la mentira diariamente, aunque es cristiano, una persona que practica el chambre, una persona que practica las malas palabras. Dejar de decir malas palabras también es difícil, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que el Espíritu Santo se movió y dejaron de decir, otras personas que de vez en cuando se les salen malas palabras, ¿verdad? Y aún por el medio en el que ellos se desarrollan. ¿Cómo le ayudamos a las personas? Y decir, hey, ¿cómo yo puedo practicar esto? Decir, no voy a mentir, porque de hecho la Biblia enseña de que los mentirosos van a ser echados en el agua de fuego. Entonces, ¿cómo yo puedo practicar esta verdad bíblica de hablar siempre con la verdad? Hoy en día, cuando es tan difícil decir la verdad. Fíjese, pastor, que usted dice algo muy importante, ¿cómo podemos comenzar a practicar? Bueno, primeramente, pastor, recordemos de que tenemos que tener primeramente el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, porque Pablo lo dice, ¿verdad? Yo no supiera que soy pecador, dice, si no fuera por la ley, ¿verdad? No supiera de que es malo no mentir, por ejemplo, si la ley no lo dijera. Entonces nosotros a través de la Biblia nos damos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho vamos a estar hablando más adelante acerca de eso. Pero una de las primeras formas para practicarlo es primeramente conocer de la palabra, aunque sea un poco. Pero luego comenzar a ponerla por obra. Luego comenzar a ponerla por obra. Correcto. Por ejemplo, pastor, bueno, una cosa que a mí me sucedió, eso fue el año pasado. Recuerdo de que iba a tomar un autobús de regreso a mi casa, ¿verdad? Y ya eran como las 5 de la tarde, y usted sabe de que en las paradas de buses se llenan. Entonces es algo terrible a esa hora, se le llaman las horas picos. Entonces yo que iba a subir al bus y se hace una fila, vine yo y dije, yo tengo que hacer la fila, aunque yo había llegado primero, pero me dejaron de último. Entonces casi era el último, y la fila se hizo bien difícil, pastor, de que sentí que me pegaron, me dieron un empujón de atrás. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Volteo a ver y vi que era un joven, ¿verdad? Está hablando de un joven de unos 17 años. Entonces, y de repente me dio un golpe acá, en esta parte de acá, y de verdad que en ese momento sentí que ya me dijo, él le dije, ¿por qué me pegas? Le dije, lo volteé a ver, ¿verdad? ¿Por qué me pegas? Entonces, y en ese momento me molesté, pues. Y me dijo, ¿por qué no caminas conmigo? Y yo le dije, no, ves que está la fila, le dije yo así, ¿verdad? Y ya con el deseo de darle un sus tres, de regresarle el golpe. Entonces yo dije, en mi mente, ¿verdad? No me aguanta, dije yo así, ¿verdad? En mi mente. Pero de repente dije yo, bueno, nos subimos, y yo dije, bueno, lo dejé pasar, ¿verdad? Y dije yo, arriba del bus lo voy a agarrar. En mi mente iba maquinando eso. La venganza. De repente me acordé y dije yo, no, primeramente la palabra nos dice esto, ¿verdad? Que te dé, no devolver mal por mal, pero si yo comienzo a pelear, el que va a perder soy yo. Primero, porque voy a dar mal testimonio. Segundo, Jesús no nos manda eso, ¿verdad? Y comenzó también el Señor, ¿verdad?, a recordarme la palabra, porque Jesús dijo que en un momento de circunstancias se nos iba a recordar su palabra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero si nosotros no leemos, ¿qué vamos a recordar, verdad? Exactamente. Entonces, en ese momento recordé eso y dije yo, no me voy a meter en un gran problema, va a venir la policía. Entonces, yo creo de que en ese momento yo dije, esto es practicar la palabra. Definitivamente. Y me senté y tranquilo, mire, no pasó nada.
Sí, fíjese, Pastor Wilfredo, que su historia creo que delinea un poco acerca de lo que yo quiero explicar acerca de esto. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces no se trata de que si yo soy alguien que miente, si yo soy alguien que se enoja, que no perdona. No se trata de que yo tengo que luchar y decir, hoy no voy a mentir, hoy no voy Me acuerdo una vez un joven me decía, mire, yo escuché que un pastor dijo de que la primera mirada era la mala. Entonces, si yo veo una mujer bonita, entonces, y me le quedo viendo, ya no pequé, ¿verdad? Entonces, porque la segunda era cuando regreso la mirada. Entonces, y esa lucha, pues, del pecado que hay en nosotros. Entonces no se trata de luchar contra nuestros impulsos, porque al final del día vamos a terminar súper mal. Y si usted aguantó un día, no va a aguantar 3, ¿verdad? Porque simplemente estamos tratando de contener lo que somos. Y la idea no es esta. Dijo el Señor que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso es bien importante entender, que entonces dejar de ser mentiroso, dejar de ser una persona orgullosa, todo esto tiene mucho que ver con el conocimiento de la palabra del Señor. Yo recuerdo que daba un discipulado en una comunidad que se llama Comunidad Los Ángeles, y en mis discipulados que hacemos con Agua Viva, obviamente al discipulado llegan personas que no van a la iglesia, personas cristianas de diferentes denominaciones, personas católicas, y yo pues mi discipulado, el que enseñamos no tiene nada que ver con cuestiones doctrinales, sino que todo tiene que ver con la Biblia y quién es Jesús. Yo recuerdo que estábamos como en la clase 8 de 12 clases, y se me acercó un señor de la comunidad y me dijo, hermano, fíjese que estaba yo hace 3 días en mi casa y vi que tenía un montón de santos, de imágenes, y yo dije, no es posible que yo esté yendo a la clase del discipulado y tenga estas imágenes acá. Así que, hermano, las quité. A mí me sorprendió tanto porque nunca en ninguna clase hablamos de las imágenes, nunca dijimos que una imagen era mala. Pero me imagino, pero eso sí, ahora que recuerdo, quizás en este momento sí enseñamos los 10 mandamientos. Sí, y claro, pero nunca dijimos que eran malos, sino que dejamos la tarea, se aprende los 10 mandamientos y vamos a dar una porción de pizza por cada 5 mandamientos. Todos bien contentos, se memorizan los mandamientos, y él dijo en la clase número 8, ¿sabe qué? Yo decidí quitar todas estas imágenes. Entonces no se trata de que nosotros vamos a controlar los impulsos de nuestras cosas malas, sino que se trata de que si yo voy a la palabra de Dios y conozco el camino y yo comienzo a caminar en ese camino, las cosas se van a ir dando. Obviamente requiere un poquito de esfuerzo, porque en su caso no permitió que sus impulsos, como lo decíamos ayer, piense antes de actuar. Cuando usted se detuvo de regresarle el golpe, usted tuvo la oportunidad para pensar muchas cosas. Por ejemplo, también dice la Biblia, si alguien te da en una mejilla, tú pon la otra. También dice la Biblia que Él es nuestro vengador, que Él se va a vengar por nosotros. Entonces, cuando entendemos todo esto, decimos, no, la verdad que yo no voy a levantar mi mano contra nadie. ¿Por qué? Porque entiendo que el Señor está conmigo, y porque, como usted decía, quien pierde más soy yo al hacer las cosas incorrectas, sabiendo que ese no es el camino. Entonces, yo creo que si hay alguien que dice, pastor, ¿cómo puedo hacer yo para que mi vida sea una vida llena de sabiduría? Definitivamente, para poder recordar, como el pastor Wilfredo recordaba, tenemos que leer la Biblia. Entonces yo creo que es bien importante que debemos de quitar esta ignorancia espiritual que tenemos. Normalmente la gente cree todo lo que lee en Facebook, la gente lo cree, ¿verdad? Todo lo que el pastor dice en la iglesia, la gente lo cree. Entonces es bien importante que nosotros podamos regresar a la Biblia, podamos estudiarla, para que entonces la Biblia, a través de su verdad, nos ayude a cambiar los malos hábitos que tenemos. De verdad, creo que toda mamá le dice a su hijo de chiquito, ¿verdad? Va, ese es tu refrigerio, no lo vayas a compartir. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces de repente comenzamos a darnos cuenta, al abrir la Biblia, que muchos consejos que nuestros padres nos dieron, que nos aman, no son de acuerdo a la Biblia. Y entonces nosotros comenzamos, sí, por eso es que hay tanta gente tacaña, por eso hay tanta gente que no comparte. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos enseñaron con todo su corazón, pero nos enseñaron mal. Cuando leemos la Biblia comenzamos a comprender el consejo de Dios, y entonces comenzamos a edificar sobre la roca. Nos damos cuenta que es mucho más productivo dar que retener. La usura, ¿verdad? Hay gente que cree que si guarda, la avaricia, que si esto es para mí, yo voy a tener más. Pero luego descubrimos que no es así, que la Biblia nos enseña que si nos piden la capa,
le demos hasta la túnica. Viene el Señor y nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes que compartir, y comenzamos a ver que hay muchas cosas que nuestros padres nos enseñaron con mucho amor, pero que no están en la Biblia, y que cuando venimos a la Biblia debemos de comenzar a practicar lo que la palabra del Señor dice. Entonces yo creo de que no importa cuál sea la circunstancia o situación en la que yo afronte, lo importante es que lo haga de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es bien importante que meditemos en la palabra del Señor. Obviamente ya hablamos que el que las hace, hablamos de la roca. ¿Qué sería, Pastor Wilfredo, edificar en la arena? Amén, pastor. Lo que dice acá en el versículo de Mateo 16, 18, bueno, Mateo 7, leímos el 24, el 25. Sí. Entonces, cuando dice que vinieron lluvias, vinieron ríos y soplaron viento, ¿verdad? Así es. Jesús dice que esto, fíjense, pastor, que curiosamente, la lluvia, usted sabe que en el Antiguo Testamento fue sinónimo de juicio de Dios. Bueno, fue juicio de Dios, ¿verdad? El diluvio, los vientos y todo esto, ¿verdad? La tormenta que habla Jesús. Entonces, estas circunstancias están en el mundo. Por ejemplo, lo que dice, antes de llegar al punto del que edificó su casa sobre la arena, por ejemplo, dice el Salmo capítulo 23, versículo 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, ¿verdad? Tú estarás conmigo. Entonces, lo que también dice la palabra, de que las cosas malas, las enfermedades, los problemas, esto que está pasando hoy en día, ¿verdad? Con este virus, esto le llega a todos, porque yo he escuchado, pastor, de que esto le ha llegado a cristianos y no cristianos. Así es. De hecho, ya estaba viendo una noticia, ¿verdad? Que yo creo que sí es verdadera, que había un pastor que había fallecido acerca de esta enfermedad, y hay otros pastores infectados, pastores, ¿verdad? Entonces, sí, muchos hermanos en el mundo que ya están infectados con esto, que por supuesto estamos orando por ellos, ¿verdad? Amén. Entonces, las circunstancias, los problemas siempre van a venir, seamos creyentes o no, ¿verdad? Y a veces son directamente de Dios, ¿verdad? A veces son juicios de Dios, y porque lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, que esto va a venir, pero la diferencia, dice, es de que aquel que fundó su casa sobre la arena, vino lo mismo. El mismo problema le pasó que al que estaba sobre la roca, pero cayó. Y Jesús dijo curiosamente que fue grande su ruina. O sea, hablando del fracaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Quizás una de las cosas importantes que nos da a entender es de que es lo contrario, al no practicar la palabra de Dios, al no obedecer sus mandamientos, nosotros, como dijo Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque solamente somos oidores, oidores. ¿Y eso bien? Y oidores olvidadizos. Entonces, esto hace la diferencia entre la persona que practica y la persona que no practica la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que practica la palabra? Se hace una persona inmovible. ¿Por qué? Porque ahí dice que está sobre la roca, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, que su mirada, dice, está puesta en Jesucristo. Entonces, cuando viene esta circunstancia, cuando vienen estos problemas, cuando viene la enfermedad, somos inmovibles. Cuando viene un problema en la iglesia, pastor, y de repente por un medio problema, nos vamos de la iglesia muchas veces. O cuando viene la enfermedad, ¿verdad? Ya no sigo a Jesús porque pasó esto y eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que no practicamos la palabra y cualquier cosa nos hace caer. Entonces, y cuando caemos, se le llama caerse del evangelio, ¿verdad? No sé si ha escuchado ese término, ese término usted. Entonces, por eso es que uno ve muchas personas. De hecho, muchos de los alcohólicos que tenemos aquí enfrente, pastor, de la iglesia, nosotros vemos que la mayoría fueron cristianos. Y uno se asusta, ¿verdad? Y por ciertas circunstancias, por problemas, se alejaron de Dios. ¿Por qué nos alejamos de Dios muchas veces? Por problemas. Ahora, el alejarse de Dios, pastor, es un fracaso. Definitivamente. Es un fracaso. Y viene ruina sobre nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos
de nuestro Señor Jesucristo. Pienso de que eso es lo que nos quiere enseñar esa parte, pastor. Perfecto. Fíjese, pastor Wilfredo, que es bien interesante ver que digamos que este micrófono que tenemos acá es la roca, es Cristo. Y que digamos que esta botellita con agua, ¿verdad? Porque no tengo algo más para poner ejemplo, es la arena. ¿Y por qué la arena? Si yo de repente agarro acá un vaso, le echo esta agua, agarro esta, le echo otra, para mí, la roca es una piedra sólida. La arena está compuesta por miles y miles y miles y miles de granitos de opiniones. Dice que el que se hace esta palabra, que no cambia, que es perfecta, el resultado siempre va a ser el mismo porque es la verdad. Pero toda esta arena para mí representa cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, sino que hacemos conforme las cosas a lo que la gente nos dice. Y encontramos miles de opiniones. Le pongo un ejemplo a alguien que viene y dice, el esposo la ha engañado, entonces dice, va donde la mamá y le dice, hija, deja a ese desgraciado. Va donde la hermana que está divorciada y le dice, ¿sabes qué? Yo dejé a mi esposo y me ha ido bien. Va entonces donde la hermana de la iglesia dice, hermana, ¿sabe qué? Yo creo que usted puede soportar el engaño de su esposo, siga adelante. Y entonces luego va donde la compañera de trabajo y le dice, pues ¿sabes qué? Yo creo de que vos estás bien joven y podés rehacer tu vida. Y entonces va donde, ¿cómo es que se llama lo que ven en los periódicos? El horóscopo, y el horóscopo le dice de que un nuevo amor llegará a tu vida. Y entonces este montón de opiniones se convierten en arena. Un montón de verdades, porque sí es cierto que está joven, porque sí es cierto que puede rehacer su vida, y todos dicen, o sea, y todos tienen razón, pero no es la verdad que está en la palabra de Dios. Y entonces al seguir estos consejos puede ser grande su ruina. Y es por eso que tenemos que tener muy cuidado a la hora de ser sabios. Porque si bien es cierto, ayer hablábamos que en la multitud de consejeros hay seguridad, tenemos que recordar, y eso es bien importante, por eso es que nuestra base fundamental debe de ser la Biblia para tomar la decisión correcta. Y fíjese, pastor Wilfredo, que yo sé que usted se acuerda que un día usted y yo tuvimos una plática, hace años, y usted iba a tomar una decisión, y a mí jamás se me olvidaron sus palabras, ¿verdad? Cuando usted me dijo, pastor, por poco me persuade, pero fíjese que voy a hacer la voluntad de Dios. Y estas palabras me golpearon en el sentido de que yo podía darle un buen consejo, ¿verdad? Pero usted había leído la Biblia y usted había encontrado la respuesta de Dios y decidió hacer la voluntad de Dios, que fue cuando usted estaba por perder la beca para estudiar teología, y no me cabe la menor duda de que usted siguió la voluntad de Dios porque se graduó en teología. Yo me recuerdo, fue una plática hace años, 8, 9 años, y yo recuerdo de que mi consejo era de que continuara, ¿verdad? De esa forma, no, ¿verdad? Yo no puedo mantener algo y entonces no lo voy a hacer. Entonces yo recuerdo que usted tenía mucha seguridad en lo que había leído en la palabra de Dios, y a pesar que la decisión parecía ir en contra de la voluntad de Dios, porque era como, aquí está todo como regalado, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, voy a caminar conforme a lo que el Señor me ha dicho. Y entonces nuestras decisiones muchas veces podrán caerle mal a muchas personas, pero acuérdense, edificar sobre la arena es cuando yo edifico sobre la opinión de toda la gente. Voy a agradar a mi papá, voy a agradar a mi papá, a mi mamá, voy a agradar a mi esposa, por mis hijos. Y yo creo que las decisiones de una esposa no las puede tomar por sus hijos. Un esposo no puede tomar las decisiones por la familia. Es bien importante que ustedes se acerquen a la palabra de Dios y que puedan edificar para que sean de verdad personas sabias, que sean inamovibles, porque qué bendición es saber que uno está haciendo algo con el respaldo de Dios y Dios no falla. Entonces yo puedo tomar una decisión, puedo hacer algo y estar seguro y estar convencido de que Dios está detrás de todo lo que estoy haciendo, y aunque vengan vientos, y aunque vengan tempestades, aunque el río se crezca, estoy seguro que voy a alcanzar lo que Dios me ha prometido. Entonces esa arena, edificar mi casa sobre la arena, es cuando yo edifico sobre un montón de opiniones, que al final son opiniones que no son por maldad, ¿verdad? Porque cuando yo quería ayudarle al pastor Wilfredo, no lo haga, no lo hice por maldad, pero él sigue un llamado de parte de Dios. Entonces debemos entender que la gente, quizás no toda la gente que quiera nuestro mal, pero no podemos nosotros tomar nuestras decisiones en base a que es mi mejor amiga, es mi mejor amigo, no es que es mi papá, ¿verdad? No, mi mamá quiere lo mejor para mí. Es bien importante que usted lea su Biblia y usted le consulte a Dios para que realmente no sea grande su ruina. Así como decía el pastor Wilfredo, enfrente de la iglesia tenemos un grupito, quizás de unos 4 o 5 personas que viven en el alcoholismo,
y personas que fueron a la iglesia, pero que no se edificaron sobre la roca, sino que se dejaron ir por las opiniones de mucha gente. Y eso es bien importante. Debemos aprender a no escuchar a la gente, sino que debemos aprender a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por práctica, Pastor Wilfredo. El día de hoy teníamos que dar el versículo bíblico, pero el tiempo está llegando al final, así que el día de mañana vamos a presentarles el versículo bíblico a memorizar y vamos a hablar un poquito más acerca de la sabiduría. Muchas gracias por habernos acompañado.